adelante vamos a ver temas de suma importancia, como el trabajo mecánico, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Veamos. Como puedes observar, el título es trabajo mecánico. ¿En qué consiste pues el trabajo mecánico? ¿No? ¿Por qué vamos a estudiar? ¿Es importante tal vez el trabajo? En nuestro curso lo que vamos a tener nosotros es lo siguiente. Cuando un cuerpo, o cuando sobre un cuerpo se ejerce una fuerza y esta fuerza genera una traslación, un movimiento sobre este cuerpo, vamos a decir que se está desarrollando trabajo mecánico sobre él. Ojo, no todas las fuerzas desarrollan trabajo mecánico. Por ejemplo, puede haber un ropero muy grande y yo trato de empujar este ropero. Sin embargo, no desliza, ¿ok? No desliza. Entonces, por más que esté ejerciendo fuerza sobre este cuerpo, no habrá pues trabajo mecánico. Entonces, ¿qué debe ocurrir para poder determinar nosotros o encontrar el trabajo mecánico desarrollado por una fuerza que actúa sobre un cuerpo? Eso de aquí. A la transferencia de movimiento de un cuerpo bajo la acción, ojo, bajo la acción de una fuerza, se le denomina trabajo mecánico. Entonces, vamos a colocar aquí un cuerpo cualquiera, ¿no? Un bloque, por ejemplo, en la cual le vamos a ejercer una fuerza F. Esa fuerza F va a ser capaz de trasladar a este cuerpo de una posición a otra, desplazándolo así un cierto tramo, una cierta distancia. Entonces podemos hablar de que esta fuerza está generando un trabajo mecánico respecto a este cuerpo. Para cuantificar ese trabajo mecánico desarrollado por esa fuerza, vamos a utilizar una magnitud física escalar llamada cantidad de trabajo mecánico. ¿Ok? Ahí está. Entonces, para poder medir, en todo caso, esta transferencia de movimiento que se da por acción de esta fuerza, utilizamos esa magnitud escalar denominada cantidad de trabajo mecánico, donde la cantidad de trabajo mecánico viene representado de la siguiente manera. Bueno, al trabajo mecánico lo representamos con esta letra, W, ¿no? Trabajo de una fuerza F, el cual se desarrolla entre dos puntos A y B, desde A hacia B, ¿ok? Se lee así. Cantidad de trabajo desarrollado por una fuerza cuando va de la posición A hacia la posición B es igual a la fuerza que se ejerce sobre ese cuerpo multiplicado por la distancia. ¿Ok? Multiplicado por la distancia. Ojo, esta nueva magnitud que estamos observando aquí tiene unidades en el sistema internacional. La unidad que le vamos a asociar al trabajo mecánico son los joules. Se escribe de esta manera, ¿no? Joules, ¿ok? Ahí está. Y su representación es una J. Entonces, cuando hablemos de trabajo mecánico, vamos a estar hablando de joules, ¿no? 5 joules, 8 joules, 10 joules, etc. Bien, cabe resaltar, cabe señalar que dicha ecuación que tenemos aquí, cuando tenemos fuerza por distancia, es una ecuación que la vamos a utilizar siempre y cuando la fuerza que se ejerza sobre este cuerpo sea constante. Cuando hablamos de fuerza constante, estamos hablando tanto en módulo como en dirección, ¿ok? No debe cambiar ninguno de ellos. Entonces aquí la aclaración, F que vamos a estar utilizando, F que es, debe ser una fuerza, ¿ok? Una fuerza constante. ¿Ok? F debe ser una fuerza constante. ¿Ok? Ahí está. Tanto en módulo como en dirección. Una nota que podemos tener nosotros ahí es lo siguiente. Si bien es cierto que el trabajo lo hemos descrito como la fuerza por la distancia, ¿esto de dónde sale? Bien, recordar pues que la fuerza era una magnitud vectorial, ¿cierto? Entonces, si es una magnitud vectorial, lo puedo escribir de esta manera. Fuerza vector multiplicado por la distancia. Pero la distancia venía o era la medida del ¿quién? Del desplazamiento. Y el desplazamiento también es una magnitud vectorial. Entonces, por este lado puedo colocar por el desplazamiento que ha logrado tener este cuerpo.
Observa, tenemos dos magnitudes vectoriales. ¿Y cómo es posible entonces tener que el trabajo sea una magnitud escalar? Eso era posible porque cuando se vio la parte de vectores, se analizó que al multiplicar, ojo, al multiplicar dos magnitudes vectoriales, me podía dar una magnitud escalar, siempre y cuando esa multiplicación sea un producto punto, ¿recuerdas? Ah, de veras, y en el producto punto se tenía el módulo de f multiplicado por el módulo de este vector, que es de la distancia en este caso, y multiplicado por el ángulo que esos dos vectores estaban formando. El ángulo que estos dos vectores formaban era pues el coseno del ángulo que se tenía, ¿ok? El coseno del ángulo. Entonces, de forma práctica, nosotros vamos a tener en este caso, ¿ok?, que cuando tenemos la fuerza constante y su distancia, ellos dos van a tener que ser paralelos. Entonces, tener presente lo siguiente, que la fuerza y la distancia, ¿cómo deben ser? Paralelos. Ojo, al ser paralelos, el ángulo que están formando ellos es 0 grados, ¿no? Y el coseno de 0 es 1 y me quedaría fuerza por distancia. Pero también puede ser paralelo hacia el otro lado, o sea, formando 180. Y acá me quedaría menos 1, me quedaría menos fuerza por distancia. ¿Podría ser el trabajo negativo? Por supuesto, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, de forma práctica, tenemos que la fuerza y la distancia, ¿cómo tienen que ser? Paralelos, ¿ok? Paralelos, para tener la cantidad de trabajo desarrollado por aquella fuerza. Como ejemplo, pasemos a ver lo siguiente. Me dice aquí, determine cuál es la cantidad de trabajo mecánico desarrollado. ¿Por quién? Por la fuerza de gravedad. Al ir el cuerpo desde la posición A hacia la posición B. ¿Ok? Me da que el módulo del segmento, el valor de este segmento, perdón, es 10 metros. No, todo este lado vale 10 metros. Y la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora, si bien es cierto que no me indica si esta superficie es lisa o es rugosa, tal vez actúen otras fuerzas, yo me debo concentrar en lo que me pide el problema. Y lo que me pide el problema es solamente por la fuerza de gravedad, nada más. Entonces, obvio todas las otras fuerzas que pueden estar existiendo ahí y me concentro única y exclusivamente en esa fuerza. Recordad pues que la fuerza de gravedad es aquella fuerza que se grafica verticalmente hacia abajo, ¿cierto? Ahí está, verticalmente hacia abajo. Esta fuerza de gravedad venía representada como la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Ahora, como tengo la masa, ¿okay? Vamos a colocarle, por ejemplo, una masa a esto, ¿ya? ¿Qué te parece si le colocamos, por ejemplo, no me dan la masa? Digamos que la masa de este cuerpo sea, a ver, masa hay que colocarle 3 kilogramos, ¿ok? 3 kilogramos. Entonces sería masa por gravedad 30 newtons, ¿cierto? 30 newtons. Bien, pero también me dan este lado que vale 10 metros. Entonces me piden hallar la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad. La cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad sería fuerza por la distancia. En este caso sería la fuerza que está actuando sobre quien estoy trabajando en la fuerza de gravedad por la distancia. Pero ¿multiplicaría fuerza por esta distancia? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Multiplicaría la fuerza por esta distancia? Obvio que no. ¿Por qué? Porque no son paralelos. El vertical, esta es una diagonal. Entonces, ¿cómo haría este caso? Tendría que buscar, ¿no?, una paralela en distancia a la fuerza de gravedad. En este caso, la paralela a la fuerza de gravedad vendría a ser, pues, en la altura, ¿no? La altura que vamos a tener. Bueno, tenemos que AB presenta una longitud de 10 metros. Como este ángulo es 37, inmediatamente él debe ser 6 metros, ¿cierto? Ah, ya. Entonces, ahora sí, mira, fuerza con paralela, ¿okay? Fuerza con paralela. O sea, sería fuerza 30, su paralela en distancia, en proyección 6.
En este caso sería la fuerza de gravedad multiplicado por la altura. Bueno, aquí tendríamos simplemente que reemplazar los valores. Tendríamos 30 multiplicado por 6. En conclusión, la cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza de gravedad cuando va de la posición A hacia la posición B es 180. ¿Qué unidades debe tener? Joules, efectivamente, ¿no? Aquí le hemos escrito, las unidades son los joules. 180 joules de trabajo ha desarrollado, ¿quién? La fuerza de gravedad. Entonces, de ahora en adelante, cuando decimos buscar, vamos a querer encontrar el trabajo desarrollado por la fuerza de gravedad, inmediatamente sería fuerza por la altura, sin importar la trayectoria descrita por este cuerpo. Puede tener cualquier trayectoria, pero siempre con su paralela. Bien, pasemos a ver ahora otro ejemplito. Me dice aquí, calcule la cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza F. En este caso me están dando que la fuerza es 50 newtons, constante, ¿no? Podemos hacer fuerza por distancia. Al trasladar el cuerpo desde un punto A, cuya coordenada es 1,4, hasta el punto B, cuya coordenada es 3,8. Entonces, ¿cómo lo vemos esto de aquí representado en este gráfico? Bueno, primero hallemos al punto A. Y efectivamente aquí está. A me dice que 1 está en X y 4 está en Y, ¿cierto? 1 se encuentra en X, me dice que 4 se encuentra en Y. Mientras que B, 3 se encuentra en X y 8 se encuentra en Y. Muy bien, ya está. Pero hasta ahí no tengo ninguna paralela a esta fuerza, ¿cierto? Que se está dando. Muy bien, una forma práctica de poder determinar la cantidad de trabajo desarrollado por esta fuerza es justamente, digamos, tener esta fuerza y descomponerla, tener sus componentes rectangulares, de tal modo que al descomponer esta fuerza obtengo estas dos componentes. Observa. Aquí. Tendría inmediatamente estas dos componentes. Una componente proyectada en el eje X, en este caso sería la fuerza proyectada en X, cuyo valor, bueno, 53,50, ya lo tengo, ¿cierto? Cuyo valor sería 30 newtons. Y la otra fuerza presenta una proyección en el eje Y, cuyo valor, en este caso, sería 40 newtons. Bueno, esta fuerza se acaba de descomponer y ya no está actuando. Solamente actúan sus dos componentes rectangulares. Entonces, la cantidad de trabajo desarrollado por esta fuerza es lo mismo que sumar el trabajo de sus componentes. De esta manera, tanto en X como en Y. Ahora, ¿por qué me resulta bien práctico esta forma? Porque puedes observar que esta fuerza, como está proyectada en X, es paralela con esta distancia en X. Es decir, sería esta fuerza con su paralela. Entonces tendría la cantidad de trabajo de F, sería igual fuerza en X, que es 30, multiplicado por su distancia paralela. Pero sería la paralela entre A y B, ¿cierto? O sea, entre 1 y 3. ¿Qué distancia hay entre 1 y 3? 2. ¿Ok? 2. Más la cantidad de trabajo proyectado en Y, que sería fuerza en Y, que es 40, multiplicado por su distancia paralela. En A es 4 en Y en B es 8 en Y. ¿Qué distancia hay entre 4 y 8? 4, ¿cierto? Muy bien, entonces de aquí tendríamos lo siguiente, que la cantidad de trabajo de F sería igual a 60 más 160. Finalmente, la cantidad de trabajo de F, ¿cuánto me estaría dando como resultado? 220 joules de trabajo ha desarrollado, en este caso, esa fuerza, ¿no? Entonces, cuando tenemos una diagonal, por ejemplo, y no tenemos distancias directamente paralelas a ellas, una forma de encontrar el trabajo desarrollado por esa fuerza es descomponer y ya con sus componentes trabajar en sus paralelas que se van a tener. Bien, ejemplo número 3. Determine la cantidad de trabajo desarrollado por cada fuerza.
¿Ok? Cada fuerza va a estar desarrollando una cierta cantidad de trabajo. Veamos pues cuánto es ella. Como podemos notar, hay un conjunto de fuerzas, en este caso son 4 fuerzas, y cada fuerza tiene un valor determinado. Entonces, ¿tengo fuerza? Sí. ¿Tengo distancia? ¿Tengo desplazamiento? ¿Sí? En este caso la distancia es 5 metros. ¿Ok? Tengo fuerza, tengo distancia, tengo trabajo. Pero no se trata de agarrar y multiplicar directamente, sino es que vamos a tener en consideración algunas situaciones. Situaciones como, por ejemplo, lo siguiente. Aquellas fuerzas, ¿ya?, que se van a manifestar a favor del movimiento, van a desarrollar un trabajo del tipo positivo. En este caso, ¿qué fuerza está yendo a favor del movimiento? Como podemos observar, es F1. Entonces podríamos decir, la cantidad de trabajo desarrollado por F1, solamente de él, porque va a favor del movimiento, es igual a la fuerza, que es 40, multiplicado por su paralela. Y su paralela en distancia es 5, multiplicado por 5. ¿Cuánto me resulta 40 por 5? 200 joules de trabajo desarrollado. ¿Por quién? Por esa fuerza F1. Y como va a favor del movimiento, este trabajo debe ser positivo. ¿Okay? Debe ser positivo. Pero así como hay fuerzas que van a favor del movimiento, también nos vamos a encontrar con fuerzas que vayan en contra del movimiento, como el caso de F2, cuyo módulo es 15 newtons. Entonces, aquellas fuerzas que van a ir en contra del movimiento van a desarrollar, van a describir un trabajo del tipo negativo. ¿Okay? Tipo negativo. Podría colocar aquí la cantidad de trabajo desarrollado por F2 es igual a la fuerza, que es 15, multiplicado por su paralela. ¿Y qué es la paralela de él en distancia? Sigue siendo 5, al igual que en la fuerza 1. Muy bien. Y cosa que al multiplicar 15 por 5 me estaría dando como resultado 75 joules. Como está yendo en contra del movimiento, ese trabajo debe ser negativo. ¿Ok? Inmediatamente ese trabajo debe ser negativo. Hay fuerzas que van a favor del movimiento, hay fuerzas que están yendo en contra del movimiento. ¿Cómo sería la cantidad de trabajo desarrollado por F3 en este caso? Entonces, si puedes observar, F3 no está yendo a favor del movimiento, tampoco está yendo en contra del movimiento. Entonces, no es ni positivo ni negativo. ¿Qué estaría ocurriendo? Bueno, ya que el movimiento es horizontal, y en este caso F3 es vertical, sabemos que horizontal con vertical forma un ángulo de 90 grados. Entonces, aquellas fuerzas que de una u otra manera sean perpendiculares al movimiento, es decir, formen 90 grados con el movimiento, no presentan trabajo alguno. Es decir, el trabajo que desarrollan estas fuerzas es 0. ¿Y por qué 0? Porque esta fuerza, si bien es cierto que, por ejemplo, vale 20 newtons, no hay desplazamiento vertical, solo es horizontal. Como su desplazamiento vertical es nulo, entonces no va a haber trabajo. Las fuerzas que forman 90 grados con el movimiento presentan un trabajo nulo. Para el ejemplo, el trabajo desarrollado por F3 es igual a 0. Y el trabajo desarrollado también, como puedes observar, por F4, perpendicular, también va a ser nulo. O sea, esto es igual a 0. No vayas a olvidar, hay algunas fuerzas que describen trabajo positivo, si van a favor del movimiento. Otras fuerzas describirán trabajo negativo, si están yendo en contra del movimiento. Mientras que otras fuerzas desarrollarán un trabajo nulo. ¿Ok? Un trabajo nulo, si están yendo de manera perpendicular al movimiento. Ahora, el hecho que yo tenga una fuerza no quiere decir que siempre sea positivo su trabajo o su trabajo sea negativo. Eso mucho va a depender, ¿no? Mucho va a depender. Por ejemplo, podríamos tener en esta regla, ¿no? Si solamente habláramos de la fuerza de gravedad, diríamos lo siguiente: al soltar la regla,
la fuerza de gravedad que actúa sobre él, fíjate, el movimiento es hacia abajo. Por tanto, la fuerza de gravedad describiría un trabajo del tipo positivo. ¿Siempre será positivo? No, porque si yo traslado esa regla hacia arriba, el movimiento, como puedes notar, es hacia arriba. Pero la fuerza de gravedad es hacia abajo. Entonces, la fuerza de gravedad está yendo en contra del movimiento, describiría un trabajo del tipo negativo. Mucho va a depender del tipo de movimiento en la cual nosotros estemos actuando. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente ejemplito para reforzar esto de acá. En el ejemplo 4 me indica, determine la cantidad de trabajo desarrollado, nuevamente, al igual que en el ejemplo 3, por cada fuerza. ¿Ok? Cuando el bloque de 4 kilogramos va desde la posición A hacia la posición B. Bien, si bien es cierto que sobre este cuerpo de 4 kilogramos está actuando una fuerza de 30 newtons, no es la única fuerza que actúa. Ahora, ¿qué me indica esta simbología que se tiene aquí? Me indica que esta superficie es áspera, es rugosa, presenta grietas, irregularidades. En otras palabras, hay rozamiento. Y el rozamiento actúa en contra del deslizamiento, ¿cierto? O de la tendencia a deslizar, en este caso desliza. Esta vendría a ser la fuerza de rozamiento del tipo cinético, ¿ok? Del tipo cinético. ¿Serán solamente estas dos fuerzas? No, también hay otras más. ¿Cuál? No te vayas a olvidar que siempre está actuando la fuerza de gravedad y en el contacto la fuerza normal forma 90 grados aquí. Fuerza normal y tendríamos lo que es la fuerza de gravedad. Nota que el movimiento es horizontal. Entonces desde ya podríamos decir, tanto la fuerza de gravedad como la fuerza normal no desarrollan trabajo, son perpendiculares al movimiento. Entonces podría tener aquí la cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza de gravedad es igual a 0 y la cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza normal también es igual a 0. Son perpendiculares al movimiento. Muy bien. Ahora, ¿cómo sería el trabajo desarrollado por F? F vale 30. ¿Y cuánto es su distancia paralela a él? 2. Como F está yendo a favor del movimiento, tendría lo siguiente. La cantidad de trabajo desarrollado por F sería 30 multiplicado por 2. ¿Cuánto me resulta? 60 joules, ¿no? 60 joules positivo. Positivo. Ya está. ¿Y cómo sería la cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento? Como está yendo en contra del movimiento, entonces ese trabajo, ¿cómo debe ser? Negativo, ¿cierto? Ese trabajo debe ser negativo, que sería fuerza por distancia. Pero, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Bueno, debemos recordar lo siguiente, que la fuerza de rozamiento se escribía como el coeficiente con la fuerza normal, ¿cierto? Esta fuerza de rozamiento es coeficiente, que es dato, vale 0,5 multiplicado con la normal. Como el movimiento solo se da en la horizontal, no en la vertical, esto se encuentra en equilibrio, ¿no? Se encuentra en equilibrio. Además, la masa vale 4, la gravedad 10, por tanto la fuerza de gravedad sería 40 newtons. La fuerza normal, en este caso, también sería 40 newtons. Entonces, acabamos de encontrar que la fuerza de rozamiento presenta un valor de 20 newtons. Como ya tengo la fuerza de rozamiento, además esta fuerza también es paralela con esta distancia, sería 20 multiplicado por la distancia, que es 2. ¿Y cuánto me resulta en este caso? Sería menos 40 joules de trabajo. Bien, justo me dicen, determine cuánto es el trabajo desarrollado por cada fuerza. De las perpendiculares es nula, de la que va a favor del movimiento salió 60 positivo y de que está yendo en contra del movimiento es menos 40 joules. No olvidar pues cómo se encuentra la fuerza de rozamiento. Determine la cantidad de trabajo desarrollado por cada fuerza. Cuando la esferita de 2 kilogramos de masa va desde la posición A hacia la posición B.
considere que la fuerza del aire es 4 newtons. Consideremos constante esa fuerza del aire de 4 newtons. Bien, entonces vamos a ver pues las fuerzas, ¿no? Tenemos que graficar esas fuerzas. Entre la posición A y B vamos a tomar una posición arbitraria. ¿Ok? Arbitrariamente vamos a tomar una posición. Por ejemplo, que sea esta de aquí. Cuando la esferita se dirige desde A hacia B, por ejemplo, voy a tomar esta posición, ¿ok? De toda la trayectoria. Bien, y en esa posición voy a dibujar las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, ya que podría tomarlo en cualquier lado y tendría más o menos la forma de graficar todo ello, ¿no? Bien, esa esferita va desde A hacia B debido a que sobre él está actuando la fuerza de gravedad, que saben muy bien que se grafica verticalmente hacia abajo, ¿cierto? Ya está. Como esta esferita está unida a una cuerda, entonces inmediatamente ahí debe aparecer la tensión. ¿Cómo habíamos graficado la tensión, te acuerdas? Se hacía un corte imaginario y la tensión me señalaba hacia el corte imaginario. Esta es la tensión de la cuerda. Ahora, no vayas a olvidar este dato. Me dicen que hay fuerza del aire y además vale 4 newtons, ¿no? ¿Cómo determino, cómo grafico la fuerza del aire? La fuerza del aire es una fuerza que siempre se opone al movimiento. En este caso, ya que el movimiento describe esta trayectoria, la fuerza del aire lo puedo graficar en ese instante en esta dirección. ¿Ok? En esta dirección. Ya está. Esta vendría a ser lo que es la fuerza del aire, cuyo valor, según me indica, que es 4 newtons. Tiene módulo constante, ¿no? Pero ¿la dirección será constante? No, porque si yo grafico por este lado, esa fuerza del aire en todo momento es tangente a la trayectoria. En dirección no lo es, pero en módulo sí. Bien, la fuerza de gravedad, bueno, lo podemos colocar ya directamente por aquí. Nos dan que la masa es 2 kilogramos, por tanto, sería 20 newtons. Pero no tenemos nada de la tensión, ¿cierto? Entonces, como el movimiento va desde A hacia B, ¿ok? Y la cuerda es 2 metros, se supone que cuando llegue a esta posición, la cuerda es la misma, seguirá siendo 2 metros. Entonces, podemos notar que la fuerza de gravedad es paralela con esta distancia. Cuando voy desde A hacia B, ¿con quién es paralela? Mira, con este lado, que vale 2. Además, esta fuerza está yendo a favor del movimiento, por tanto su trabajo debe ser positivo. Decimos aquí, la cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza de gravedad es igual a la fuerza, que vale 20, por su distancia paralela, que en este caso es 2, coincide con la longitud de la cuerda. Como está yendo a favor del movimiento, su trabajo es positivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me resulta? 40 joules, inmediatamente la cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza de gravedad. Vamos a ver cómo sería la tensión, la cantidad de trabajo desarrollado, en este caso, por la tensión. Bien, para poder saber cuál es la cantidad de trabajo, tengo que saber si la tensión está yendo a favor o en contra del movimiento, para saber si es positivo o negativo. ¿Qué hacemos? En ese instante, en esa posición que hemos tomado, voy a trazar una recta, ¿ya? A la cual esta recta tiene un nombre especial y se llama recta tangente. La recta tangente, ¿no? En este caso, por este lado le voy a llamar recta tangente, ¿ya? Esta recta tangente se caracteriza porque corta la circunferencia en un solo punto, ¿cierto? Y además con el radio me forma un ángulo de 90 grados. Nota que la tensión está contenida en el radio, entonces radio con la recta tangente debe formar 90 grados. En cualquier posición donde se encuentre la esferita, grafico la tensión, trazo la recta tangente y voy a encontrar en cada posición que ellos dos forman en todo momento 90 grados. Eso quiere decir que la tensión es perpendicular al movimiento. Y como es perpendicular al movimiento, no desarrolla trabajo. Es decir, el trabajo desarrollado por la tensión, aquí, ¿cuánto vale? Vale 0. Esa es la cantidad de trabajo desarrollado por la tensión. Vale 0.
Bien, ahora vamos a encontrar el trabajo desarrollado por la fuerza del aire. Bueno, no podría hacerlo con una paralela directamente, ¿no? Ya que en todo momento es tangente. Entonces, para encontrar, determinar el trabajo que presenta la fuerza del aire, o en realidad una fuerza de módulo constante que en todo momento es tangente a la trayectoria, tenemos lo siguiente. Cuando se tiene una fuerza constante en módulo, ¿ya? Una fuerza constante, y esta en todo momento es tangente a la trayectoria, una fuerza constante en módulo, vamos a colocarla acá, ¿ya? En módulo, ¿ok? En módulo. Y esta en todo momento es tangente a la trayectoria, la cantidad de trabajo desarrollado por dicha fuerza viene dado de la siguiente manera. Se coloca la fuerza a la cual o con la cual se está trabajando, pero ya no trabajaríamos con la distancia paralela, sino más aún trabajaríamos con lo que le hemos llamado recorrido. ¿Okay? La letra E es el recorrido. Por aquí le colocamos con el recorrido. Ya está. A ver, sería la fuerza multiplicado por el recorrido. En todo caso, ¿cómo sería aquí? A ver, veamos. La cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza del aire es igual a la fuerza, me dice, que cuyo valor es 4, multiplicado por el recorrido. ¿Y cuál es el recorrido entre A y B? ¿Cómo encuentro este recorrido? Haciendo uso de la trigonometría, que me relacionaba el arco, el radio y el ángulo, ¿cierto? ¿Te acuerdas que el arco, si es que yo tengo, por ejemplo, una trayectoria curva, este es L, R y este es θ, ¿cómo relacionaba? L era igual al ángulo barrido en radianes por el radio, ¿cierto? Entonces, en este caso, el recorrido haría el papel de L, sería el ángulo barrido, pero el ángulo barrido es 90 grados, que a radianes sería pi medios. Multiplicado por ¿quién? Por el radio. ¿Y el radio quién es? 2. Multiplicado por 2. Ya está. Entonces, una vez que tenemos ello, pasamos a operar. 2 con 2 se va y me estaría dando como resultado 4 pi joules. 4 pi joules. No te vayas a olvidar que aquí esta fuerza está yendo en contra del movimiento. Y como va en contra del movimiento, ¿qué signo le debemos colocar? El signo negativo. Entonces, el trabajo desarrollado por la fuerza del aire vendría a ser en este caso menos 4 pi joules de trabajo. Bien, y es justamente lo que me piden. Determine cuál es la cantidad de trabajo desarrollado por cada fuerza, que es lo que hemos determinado. Bien, hemos visto cómo es el trabajo desarrollado por una fuerza cuando esta fuerza es constante, tanto en módulo como en dirección. Acabamos de ver cómo es el trabajo desarrollado por una fuerza cuyo módulo es constante, pero que puede cambiar de dirección. En este caso, siempre tangente a la trayectoria. Pero van a haber fuerzas que van a ser en realidad variables, tanto en módulo como en dirección. Entonces, ¿cómo desarrollamos en este caso aquel tipo de trabajo asociado a aquellas fuerzas que pueden variar también en módulo? Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Un cuerpo es llevado desde la posición X1 hacia la posición X5, por ejemplo, pasando por la posición X3, por una fuerza, vamos a decir, de dirección constante, por ejemplo. ¿Ok? Una fuerza de dirección constante. Sin embargo, cuando esta fuerza pasa por la posición X1, la fuerza aquí, que le voy a llamar F1, presenta un valor, digamos, de 20 newtons. ¿Ok? Ahí está. Cuando pasa por la posición X3, esta fuerza, que le voy a llamar 2, presenta un valor, por ejemplo, ahora que sea de 40 newtons. Y cuando pasa por la posición X igual a 5, le llamamos a esta fuerza F3,
por ejemplo, que sea aquí 70 newtons. ¿Ok? A pesar que la fuerza mantiene su dirección, no mantiene su módulo. Entonces esta es una fuerza variable, no es constante. El módulo está cambiando. Podríamos decir, entre la primera posición y la última, lo que se ha desplazado es 4. Muy bien, tengo desplazamiento 4 metros. Pero si quisiera utilizar lo que hemos visto, trabajo como fuerza por distancia, sería distancia, tengo 4 y la fuerza. ¿Qué fuerza estaría tomando? Tal vez 20, tal vez 40, tal vez 70. Algunos dirían, tal vez un promedio de todas esas fuerzas. No, en realidad no. Lo que vamos a hacer cuando se tiene una fuerza variable es apoyarnos en una gráfica. En una gráfica. Construir una gráfica. Una gráfica que me representa la fuerza en newtons versus, así se dice, ¿no?, la posición en metros. Fuerza versus la posición. Por ejemplo, cuando estoy en X1, aquí está X, que viene a ser X1, le corresponde una fuerza de 20 newtons. Podríamos colocar por acá. Cuando estoy en X3 le corresponde una fuerza de 40 newtons. Mientras que cuando estoy en X5 le corresponde una fuerza, por ejemplo, de 70 newtons. Ahora, nada me indica que cuando yo vaya entre la posición 1 y 3, esta fuerza vaya aumentando linealmente. Es decir, 21, 22, 23, así hasta llegar a F40. Puede ser que en X2 la fuerza aumente o incluso disminuya. Puede ser que en X2 la fuerza tenga un valor de 5 newtons. Es variable. Puede ser que suba, puede ser que baje. Eso ya va a depender mucho del problema. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Ubicar la primera posición, que en 1 valía 20. Ubicar, digamos, la otra posición para tener una referencia, en 3 vale 40. Y ubicar la última posición, que en X5 presenta un valor de 70. ¿Ok? Si yo tuviera certeza de cómo varía esto directamente, podría unirlos a través, tal vez, de una línea. Pero como no lo sé, vamos a tener lo siguiente. En líneas generales, vamos a tener la fuerza de esta manera. Por ejemplo, ¿qué me representa ello? Los altibajos que va a tener esta fuerza. Cuando voy desde la primera posición en X1 hasta la última posición en X igual a 2. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar el trabajo desarrollado por esta fuerza variable? Lo que vamos a hacer a continuación es encontrar la región, ¿okay?, en otras palabras, el área que se encuentra bajo la línea dada entre esos dos puntos. ¿Okay? Todo esto, mira, todo lo que se puede mostrar. Te podrás preguntar, ¿pero qué área es esa? Bueno, es un área desconocida para nosotros, ¿no? Generalmente van a venir áreas conocidas, triángulos, rectángulos, trapecios, rectángulos, etcétera, cuadrados, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos una cierta región, una cierta área que se maneja. Entonces, para una fuerza variable se tiene lo siguiente, que la cantidad de trabajo desarrollado por esa fuerza numéricamente es igual al área bajo la línea. Al área bajo la línea formada entre las posiciones dadas inicial y final a esa área. Si encontramos esa área, numéricamente viene a ser igual a la cantidad de trabajo desarrollado por esta fuerza F. Cuando se trata de una fuerza variable, tenemos que utilizar necesariamente una gráfica. Bien, vamos a pasar a ver algunos ejemplitos de esto aquí. Bien, pasemos a ver el siguiente ejemplo. Calcule cuál es la cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza F cuando el bloque va desde X0 hasta X igual a 8. Como puedes notar, a medida que este bloque va avanzando, la fuerza comienza a disminuir, ¿cierto? Entonces es una fuerza variable. Como habíamos indicado, para una fuerza variable
es útil, es necesario tener las gráficas en este caso, ¿no? Bien, me indica aquí, cuando va desde x0 hasta x igual a 8. Cuando se encuentra en la posición x igual a 0, el valor de la fuerza es 40 newtons. Y cuando se encuentra en la posición x igual a 8, el valor de la fuerza ahora es 0, ¿cierto? Ahora es 0. Entonces, ¿qué hacemos para determinar la cantidad de trabajo desarrollado por esta fuerza? Decimos, la cantidad de trabajo desarrollado por esa fuerza no era otra cosa más que el área, ¿no? ¿Cierto? El área que se formaba bajo la línea, ¿no? El área bajo la línea, dada entre las posiciones iniciales y finales. Ahora, ¿desde dónde a dónde tengo que medirlo? Desde 0 hasta 8. Desde 0 hasta 8. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Encontrar simplemente entre las posiciones que me indican las posiciones que se muestran esta región, esta área. ¿Qué figura se ha formado? Es un triángulo, ¿cierto? ¿Y cuál es el área de un triángulo? Base, en este caso sería 8, por la altura, que es 40, sobre 2. Base por altura sobre 2. De este modo, logro determinar cuánto pues es la cantidad de trabajo desarrollado por esta fuerza F variable, ¿cierto? ¿Cuánto me resulta? 160 joules de trabajo. Listo, se acabó el problema, ¿no? Entonces me piden entre 0 y 8, inmediatamente encuentro el área. Si me hubieran pedido, por ejemplo, entre 0 y 4, ¿no? Yo hubiera tenido otra figura, que en este caso es un trapecio, ¿no? Bien, pasemos a ver ahora otro ejemplo. Me dice, dada una fuerza, ojo, me dan esta fuerza de aquí. Determine cuál es la cantidad de trabajo desarrollado por esa fuerza entre la posición x0 y la posición x igual a 2. En este caso, el problema no me da la gráfica. No es tan directo como el problema anterior, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo que construirla. ¿Ya? ¿Ok? La gráfica la tengo que construir. ¿Cómo se construye esta gráfica? Teniendo lo siguiente, ¿no? Tabulamos por este lado y vemos que se tiene como en la fuerza a medida que voy teniendo un valor de x. Por ejemplo, mira, cuando x tome un valor 0, como me indica, lo reemplazo en mi ecuación. Sería 0 por 4, 0, más 2, 2 me quedaría. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasaría si x es 1, por ejemplo? Sería 1 por 4, 4, 4 más 2, 6. Y luego así lo voy ordenando hasta el último, ¿no? Hasta la última posición. En este caso simplemente era 2 nada más. Cuando x vale 2 sería 2 por 4, 8. Y 8 más 2, ¿cuánto es? 10. Muy bien. Acabo de tabular los datos que me acaban de dar en función de en la función, ¿no? Y con ello voy a tener una gráfica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Ahora decimos que construimos la gráfica. Ya está. ¿Cómo sería la gráfica? ¿Cómo lo construimos? De este modo. Entonces, yo sé que debo construir la gráfica como la fuerza en newtons versus la posición que me va a estar indicando. ¿Okay? Fuerza versus posición me va a indicar el trabajo desarrollado por esa fuerza variable. Y vamos, L es x y me dice, cuando x vale 0, ¿ok? Cuando x vale 0, ¿cuánto nos salió la fuerza? 2 newton. 2 newton. O sea, aquí tengo mi primer punto. Y ahora me voy acá. Cuando x vale 2 metros, ¿cuánto nos resulta la fuerza? 10 newtons. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Cuando x vale 2, ¿ok? La fuerza presenta un valor de 10 newtons. Listo.
Nota y observa que aquí la gráfica es lineal. A medida que voy teniendo un número, esto va incrementándose. Entonces, como la gráfica es lineal, lo que voy a hacer es unir la posición inicial y la posición final, de esta manera. ¿Te das cuenta? Acabo de unir eso de ahí. Ahora, me pide determinar la cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza F. ¿Qué hago? Ubico la posición inicial 0 y final 2. 0 y 2. Entonces, paso a encontrar esta región, esa área. ¿Qué figura se ha formado? Es un trapecio, ¿cierto? ¿Y cuál es el área de un trapecio? Base mayor más base menor sobre 2 por la altura. En este caso, el trapecio no es tan visual, por ejemplo, digamos de esta manera, ¿no? Base mayor, base menor la altura, sino es que está al revés, ¿cierto? Está como que echado, digamos así. Entonces, él haría el papel de base mayor, que coincide con este lado, que es 10, más base menor, que sería 2, todo ello sobre 2, multiplicado por la altura, y él sería la altura, que sería 2. Bien, de aquí notamos que 2 y 2 se va. Y finalmente, la cantidad de trabajo desarrollado por F me estaría dando como resultado 12 joules de trabajo. Describe esa fuerza variable cuando va desde la posición X0 hasta la posición X2. Bien, pasemos ahora a ver lo que se llama el trabajo neto. ¿Qué será el trabajo neto? Por ejemplo, vamos a tener un cuerpo el cual se desplaza desde la posición A hacia la posición B. Y resulta que sobre ese cuerpo actúan toda una cantidad de fuerzas, muchas fuerzas, que va desde la fuerza F1, pasando por F2, F3, cada uno con su propia dirección y módulo. Aquí las fuerzas pueden ser variables, pueden ser constantes, puede ser tangentes, puede ser cualquier fuerza en realidad. Hasta llegar a una fuerza enésima, que me representa todo un conjunto, ¿no? Entonces, este trabajo neto va a venir representado o se define como la suma, ¿okay? ¿De quién? La suma de todos los trabajos. En otras palabras, vendría a ser el trabajo neto, me estaría dando como resultado el trabajo desarrollado por F1, el trabajo desarrollado por F2, más el trabajo desarrollado por F3, etcétera, etcétera. Teniendo en consideración, como te decía, si la fuerza es constante en módulo y dirección, si la fuerza solamente es constante en módulo y en dirección es tangente, si la fuerza es variable, teniendo en consideración si va a favor o en contra del movimiento, dependiendo, ¿no? Entonces, todo ello lo juntamos en uno solo, llamado trabajo neto. Entonces, ¿qué es el trabajo neto? Es la suma de ¿quién? La suma de todos los trabajos, ¿ok? El conjunto de todas estas fuerzas se puede representar con una sola fuerza, ¿recuerdas? Llamada fuerza resultante, ¿ok? Entonces, a este conjunto de fuerzas lo puedo representar, si deseo, con una sola fuerza. Esta fuerza se llamaba fuerza resultante. Ya está. Entonces, esta fuerza resultante me representa el conjunto de todas ellas, el cual va a comenzar a trasladar este cuerpo desde una posición a otra. Este trabajo neto también se puede escribir de la siguiente manera. De aquí tengo todas las fuerzas, es el mismo tramo, la misma distancia. Entonces, este trabajo neto también, le coloco por este lado, ¿ok? Mira, también se puede, también se puede escribir como de este modo, mira, la cantidad de trabajo neto también se puede escribir como la fuerza, ¿pero qué fuerza? Resultante. La fuerza resultante multiplicado por la distancia, ¿ok? Entre dos puntos. En este caso, entre A y B. ¿Ok?
trabajo neto también se puede escribir de este modo, como la fuerza resultante multiplicado por la distancia dado entre esos dos puntos. Ya que la distancia entre los puntos es la misma, sería el por él, y tendría el trabajo neto que teníamos por todos lados. Una pequeña observación que va a ser muy importante en la resolución de problemas más adelante, ¿ya? La observación es muy, pero muy importante, es esto de aquí. Observa. Decimos, si, por ejemplo, si el proceso, cuando hablamos del proceso, hablamos de la movilidad en este caso, del cuerpo. Si el proceso es lento, ¿ya? Si el proceso es muy lento, entonces esta velocidad tiende a ser la misma. Y si tiende a ser la misma, quiere decir que casi no ha variado. Su variación es nula, digamos así. Y si es nula, entonces su rapidez va a ser constante, ¿ok? Si el proceso es lento, podríamos decir aquí, con rapidez constante, ¿ya? Constante, entonces, en ese caso, decimos lo siguiente. Si el proceso es lento, su rapidez tiende a ser constante. ¿Qué quiere decir? Que su rapidez no varía. Si no varía, entonces no hay aceleración. Y si no hay aceleración, no hay fuerza resultante, porque según Newton, fuerza resultante, masa por aceleración. Al no haber aceleración, no hay fuerza resultante. En todo caso, cuando encontremos esta palabra, se tiene un proceso lento, un cuerpo se mueve muy lentamente, entonces si el proceso es lento o la velocidad es constante, ¿okay? Se tiene que la cantidad de trabajo neto es nulo, vale 0, ¿ok? No te vayas a olvidar de esto, ¿eh? Va a ser muy importante en la resolución de los problemas. Cuando el proceso es lento o la velocidad es constante, el trabajo neto es nulo. Ahora, un tema muy importante dentro del curso de la física llamado energía. En el día a día que vivimos, nosotros estamos interactuando, ¿cierto? Con otros objetos, con personas, con otros seres incluso. Hay interacciones. Podemos medir estas interacciones. Podemos medir el movimiento que tiene la materia. Recuerda que la materia se encuentra en continuo movimiento, ¿cierto? Bien, también es útil recordar, ¿no?, que en el planeta existen algunas fuentes, por ejemplo, de energía. ¿Qué fuente de energía conocemos, no? Podemos aprovechar, por ejemplo, el movimiento del aire, podemos aprovechar el movimiento de las olas en el mar, entre otros tipos de movimiento. ¿Para qué? Para poder generar, o en todo caso, almacenar y transformar a la energía. Bien, entonces todo ello involucra justamente ese tema bastante interesante, ¿no?, llamado energía. Veamos. En este caso tenemos, por ejemplo, una cascada, ¿no?, a una cierta altura, ¿ok? Y se aprovecha justamente la caída del agua, ya que viene con una cierta velocidad, se aprovecha ese gran impacto, esa gran fuerza que tiene, en la cual a través de una cierta turbina se genera algún tipo de energía, ¿no?, que vamos a ver que es un tipo de energía mecánica. Esta energía mecánica, a través pues, de ya unos conductos bastante, digamos, un poco más estructurado, ¿no?, aquí, a través de la ingeniería, se transforma este tipo de energía, que es un tipo de energía mecánica, en energía eléctrica, ¿no? Y de esa energía eléctrica, bueno, a través de unos transformadores son los que llegan a nuestros hogares, que lo utilizamos para, por ejemplo, calentar la plancha, energía térmica, prender un televisor, hay energía luminosa, la radio, energía sonora. Entonces, es por eso que vamos a decir que la energía no se crea ni se destruye, solo está en continuo cambio y transformación, ¿no? Continuo cambio y transformación. Existen otras fuentes de energía, como por ejemplo, el petróleo, ¿no? El petróleo es una fuente de energía muy importante hoy en día, ya que gracias a él podemos tener movilidad de autos, buses, camiones, barcos, por ejemplo, aviones y sus derivados, ¿no?, del petróleo.
el gas que tenemos aquí en nuestro país, también es una fuente de energía bastante importante. Bien, entonces tenemos aquí, por ejemplo, algunas formas de energía que se presentan. No son todas, ¿no? Algunas. Por ejemplo, la energía mecánica, que es a lo que vamos a hacer referencia el día de hoy, ¿no? Pero sin embargo también hay energía solar. El sol nos brinda energía y le podemos sacar provecho a ello a través de paneles solares. Energía eólica, ¿no? Con los molinos, aprovechamos el viento, utilizamos los molinos para poder generar algún tipo de energía también ahí. Energía térmica, energía nuclear, entre otros tipos de energía, ¿no? Hay energía atómica, ¿no? Energía sonora, etc. Hay diversos tipos y formas de energía. La particularidad de estas formas de energía es que la energía no lo podemos crear así de la nada, ¿no? Y no podemos desaparecerla tampoco de la nada, sino es que esta energía en realidad se va a comenzar a transformar en otra forma de energía. Es por eso que decimos que la energía no se crea ni se destruye, solo se encuentra en continuo cambio y transformación. ¿Ok? En continuo cambio y transformación. Muy bien, pasemos a ver un punto importante de ello, enfocado en la mecánica. Entonces, para ello vamos a tener nosotros la energía mecánica. Para poder entender la energía mecánica, ya que hemos dicho que la energía nos mide el movimiento que tiene todo tipo de partícula y la interacción que se está dando, vamos a poder, digamos, entender esta energía mecánica y lo vamos a repartir en tres formas de ellas. ¿Okay? Uno de ellos es directamente a su movimiento, a la cual se le asocia energía cinética. Entonces, energía cinética, este tipo de energía se le asocia a los cuerpos que presenten algún tipo de movimiento. Por ejemplo, una persona trotando, ¿okay? Yendo de un lugar a otro, trotando a razón de 2 metros por segundo, un auto subiendo una pendiente a razón, digamos, de 12 metros por segundo. Bueno, tiene movimiento, se le va a estar asociando energía cinética. Hay que tener en cuenta también un punto importante dentro de los cuerpos. Todos los cuerpos tienen inercia, ¿cierto? Y la inercia era la medida, o se podía medir la cantidad de inercia a través de la masa. Entonces, aquí decimos lo siguiente: este cuerpo tiene una masa, por ejemplo, una masa M1, este cuerpo tiene una masa, digamos una masa M2, en las cuales la energía cinética nos va a venir representada a través de la siguiente relación. Decimos, la energía cinética es igual, ¿ok?, a un medio, ya, por este lado colocamos así, un medio de la masa, M viene a ser lo que es la masa, multiplicado ello por la velocidad elevado al cuadrado. V es la velocidad que presenta ese cuerpo. La energía cinética es un medio de la masa del cuerpo multiplicado por su velocidad elevado al cuadrado. Recuerda que la velocidad es una magnitud vectorial. Elevándolo al cuadrado va a salir simplemente un valor numérico, ¿no? Entonces, magnitud escalar, esto es un número, al multiplicarlo me queda una magnitud escalar. Por tanto, la energía viene a ser una magnitud netamente escalar. ¿Ok? Netamente escalar. Me va a medir en este caso la energía cinética el movimiento del cuerpo, donde es útil tener en consideración sus unidades. La unidad en el sistema internacional, que es con la cual nosotros trabajamos. La unidad de la energía es muy parecido, muy parecido, ¿no?, a lo que es la unidad del trabajo. ¿Cuál era la unidad del trabajo? Es el Joule. Por tanto, la energía cinética, la energía en realidad, toda la energía, también es en Joules. La energía, ¿no?, en este caso. Bien, tenemos la unidad de la energía que también vamos a estar midiéndolo en Joules, ¿ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, si esta persona presenta una masa de 60 kilogramos, ¿ok? 60 kilogramos, para tener su energía cinética de él, ¿cómo sería? Sería masa 60 entre 2, sería 30 por su rapidez al cuadrado, o sea, sería 2 al cuadrado, 4. Y 30 por 4 sería 120 joules de energía tendría esta persona, ¿no? 120 joules de energía. Muy bien, cabe señalar que como la energía cinética involucra el movimiento,
Recuerda pues que el movimiento también es relativo, pues depende de quién haga la medida en todo caso del fenómeno. Por ejemplo, aquí hay dos jovencitos, el joven A y el joven B. Puedes observar que el joven B se encuentra dentro de un pequeño coche, el cual lleva por ahí un bloque de 2 kilogramos. ¿Ok? Este sistema, conjuntamente conformado por el coche, la persona y el bloque, en conjunto se mueven con una rapidez de 4 metros por segundo. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a medir el joven A con respecto al bloque. Este joven A va a medir una cierta energía cinética de A asociado a él, el cual involucra un medio de la masa. Él observa con respecto al bloque, ojo, con respecto al bloque. La masa del bloque vale 2, pero como todo el sistema se mueve con esta rapidez, en ese momento el bloque también tiene esa misma rapidez. O sea, por 4 elevado al cuadrado. ¿Qué hacemos de aquí? Eliminamos 2, 2, y por tanto, desarrollando ya esto, como pueden notar, me va a dar como resultado 16 joules de energía. ¿Ok? Entonces, la energía cinética que mide el joven A será pues de 16 joules de energía. ¿Será lo mismo pues para el joven B? Veamos, ¿no? A ver, ¿cómo sería la energía cinética con respecto al joven B? Sería un medio de la masa, también es 2, no cambia su masa de bloque, multiplicado por la velocidad. Pero ahora, observa que la persona se mueve en conjunto con el bloque y los dos tienen la misma velocidad. Si hablamos de una velocidad relativa, uno respecto a otro, los dos pues tienen la misma velocidad. Entonces, uno respecto a otro no se mueve, ¿no? Entonces, esta persona B va a notar, va a observar que este bloque 2 de 2 kilogramos no se mueve respecto a él. Entonces, respecto a él, su velocidad, ¿cuánto vale? 0. No se está moviendo, 0 al cuadrado. ¿Y todo esto cuánto me resulta? 0 joules. Entonces, la energía cinética no es la misma para todos los observadores. Pues, ¿de qué va a depender la energía cinética? Del observador. Es por eso que vamos a decir que la energía cinética es relativa. Depende del observador. Depende de quien haga la medida del fenómeno. Entonces, por este lado colocamos, ojo, la energía, la energía cinética es relativa, ¿ok? Es relativa. Pues depende, depende del observador. ¿Ok? O sea, depende de quien haga la medida del fenómeno, ya sea con uno o respecto a otro. Bien, así como habíamos indicado de que la energía se le asocia al movimiento que tienen los cuerpos, también se le viene a asociar a la interacción. Y en la energía mecánica, esa interacción lo vamos a tener a través de lo que se llama la energía potencial gravitatoria o la energía potencial elástica. ¿Okay? Pasemos a ver entonces este primer caso, en la energía potencial gravitatoria. Este tipo de energía se le viene a asociar a aquellos cuerpos que se encuentran a una cierta altura, pero medido o respecto a quién, a un nivel de referencia. ¿Ok? A un nivel de referencia. Ahora, el nivel de referencia se recomienda colocar siempre en la posición más baja para poder hacer buenas medidas, ¿no? En función de longitudes, por ejemplo. Aquí tenemos lo siguiente, una manzana que comienza a caer debido pues al efecto de la gravedad, ¿ok? Y en un momento dado se encuentra a una cierta altura. Ahora, esta manzana va a tener una cierta masa. Estos elementos se combinan y me dan como resultado lo que es la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria se escribe como la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración de la gravedad y todo ello multiplicado aún más por la altura medido respecto a quién decimos del nivel de referencia. Para que esto sea la altura, entonces a él le vamos a llamar nivel de referencia, el cual le vamos a abreviar con estas dos letritas, NR, ¿ok? Entonces, del nivel de referencia para arriba, determinamos la altura.
mucho depende del nivel de referencia, la energía potencial gravitatoria. Por ejemplo, teníamos lo siguiente. Determine la energía potencial gravitatoria de la caja, ya me dicen que esta caja es 2 kilogramos, respecto a las posiciones A, B y mira, aquí está C. Entonces quisiera determinar cómo es la energía potencial gravitatoria con respecto de A. Bueno, me dice que es masa y la masa es 2, le coloco 2, multiplicado por la gravedad, la aceleración de la gravedad es 10, y todo multiplicado por la altura a la cual se encuentra el cuerpo. Medido desde A, mira, medido desde A sería toda esta altura, ¿no? 10, 10 y 10. ¿Cuánto sería? 30, pero ojo, está en centímetros. Está en centímetros. Hay que trabajarlo en metros. Entonces, 30 centímetros a metros sería 0,3. A ver, al operar me estaría dando como resultado 10 por 0,3, 3, 3 por 2, 6. Como es energía, ya hemos dicho que su unidad es el joules. Entonces, ahí tenemos la energía potencial gravitatoria de A. Pero, ¿qué pasaría si lo mido con respecto a otra posición? Es decir, cambio mi nivel de referencia. Mi referencia ahora es respecto a B. Entonces, la energía potencial gravitatoria respecto de B sería masa, no cambia 2. La aceleración de la gravedad sigue siendo 10. Pero en este caso, como lo estoy midiendo respecto de B, es como si estuviera colocando acá mi nivel de referencia. O sea, de aquí hacia el cuerpo. Observamos que se encuentra a una altura de 20 centímetros, que pasado a metros sería 0,2. Multiplicamos 10 por 0, 2 y 2 por 2 es 4. Vendría a ser aquí, ¿cuánto? 4 joules de energía, ¿no? 4 joules de energía. A ver, también me piden con respecto a C. C, puedes notar que está aquí, mira, en esta línea. Entonces, decimos, la energía potencial gravitatoria en C es igual a la masa 2, la aceleración de la gravedad vale 10, y la altura a la cual se encuentra medido respecto a C, considerando, ojo, lo que vamos a considerar nosotros son cuerpos puntuales, ¿ok? Cuando se trabaja con energía potencial gravitatoria, se trabaja con cuerpos puntuales, despreciando pues las dimensiones que tiene este cuerpo. Ya si nos dan las dimensiones del cuerpo, trabajaríamos de otro modo, ¿no? Pero si no consideramos las dimensiones de este cuerpo, bueno, medido sería simplemente hasta esa posición, es decir, 0. Entonces, ¿cuánto me resulta la energía potencial gravitatoria respecto de C? Es 0 porque no hay ninguna altura. Observa que la energía potencial gravitatoria tampoco es la misma. Pues, ¿de qué depende? Del nivel de referencia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber? Generalmente en el problema nos van a indicar cuál es el nivel de referencia, o en todo caso sería ideal colocarlo en la posición más baja para poder tener ahí una medida, ¿no? Bien, habíamos indicado qué pasaría si es que este cuerpo tiene dimensiones. Para ello pasemos a ver otro ejemplo, ¿no? Dice acá, determine la energía potencial gravitatoria de la barra homogénea. Ahora me indica que esta barra tiene una longitud de 3 metros, como puedes observar. 3 metros. Y la masa de la barra es de 3 kilogramos. Bueno, 3 metros ya no se puede despreciar, ¿cierto? Habría que considerarlo. Pero desde ya me dan que este es el nivel de referencia. Entonces, decimos por aquí, a ver, la energía potencial gravitatoria es masa, ¿cuánto es la masa del cuerpo? 3 kilogramos. Ahí está. Multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 10, y esto multiplicado por la altura. ¿Cuál será la altura? ¿Será 1? ¿Será tal vez toda la altura? Mira, si lo medimos sería 4, o a lo mejor tal vez será un promedio. ¿Cómo medimos aquí la altura? Bueno, para poder medir en todo caso con respecto del nivel de referencia hacia el cuerpo, tendríamos que encontrar el centro de gravedad de este cuerpo. Cuando se tiene un cuerpo con dimensiones, ya tenemos que encontrar el centro de gravedad. El problema nos ayuda porque nos dice que la barra es homogénea. Entonces, en este caso coincide con el centro geométrico de este cuerpo, ¿no? Tenemos aquí, mira, el centro geométrico. Y si este es el centro geométrico, entonces esto de aquí vendría a ser pues la mitad, ¿no? Como todo vale 3, él vendría a ser 1,5 metros. Por tanto,
La altura medida sería desde el nivel de referencia hacia donde está el centro de gravedad. O sea, toda esta altura. ¿Cuánto sería? 2,5 multiplicado por 2,5. De este modo tendríamos que la energía potencial gravitatoria sería 10 por 2,5, 25. Y 25 por 3, ¿cuánto resulta ser? 75 joules de energía. Recuerda, cuando se trata de un cuerpo con dimensiones, ya tenemos que encontrar el centro de gravedad de dicho cuerpo, ¿no? Si es homogéneo, centro geométrico, inmediatamente. Bien, entonces, así como la energía se daba respecto al movimiento, también con la interacción. Y en estas interacciones se dan a través de la energía potencial, donde la energía potencial se subdivide en la energía potencial gravitatoria y en la energía potencial elástica. Ya la gravitatoria lo hemos visto, ahora pasemos a ver lo que es la energía potencial elástica. Este tipo de energía se le va a estar asociando a los cuerpos elásticos, como ligas, resortes, jebes, etcétera, etcétera, ¿no? El elemento con el cual nosotros trabajamos continuamente son los resortes. Entonces, en este caso tenemos un resorte fijo, por ejemplo, a un techo, y por el otro lado su extremo libre, ¿ok? Recuerda que los resortes presentan una constante elástica, una constante de formación, una constante de rigidez. Ahora, si este extremo cojo y lo estiro, lo jalo, lo acabo de deformar, como puedes observar. X, ¿qué vendría a ser? Lo que se llama la deformación del resorte. En este caso lo estoy estirando. Pero puede ser también que lo lleve hacia arriba, ¿no? Que lo comprima, dependiendo ya de lo que uno desee. Entonces, simplemente por el hecho de estirar y deformar el resorte, ya estoy almacenando algún tipo de energía. ¿Qué tipo de energía voy a almacenar? Energía potencial elástica. Esta energía potencial elástica se representa de la siguiente manera, como un medio, ¿ok? Se representa como un medio multiplicado por la constante de rigidez del resorte K, y todo ello por la deformación que se presenta al cuadrado. Ojo, solo la deformación al cuadrado. Esta deformación me indica, puede ser que esté estirado, puede ser que esté comprimido, cualquiera de los dos, elevado al cuadrado, ¿ok? Vamos a pasar a ver un ejemplito. Me dice aquí, si el bloque de 4 kilogramos se encuentra en reposo, ¿ok? Determine su energía potencial elástica. Ya está, este bloque se encuentra en reposo. Grafiquemos las fuerzas que actúan sobre este bloque. Está actuando la fuerza de gravedad y también recuerda que está actuando lo que es la fuerza elástica, ¿cierto? La fuerza elástica. Entonces, esta fuerza de gravedad, su peso de este cuerpo, ha generado que este cuerpo se estire, que este resorte se estire. Un X, por decir ahí. Para poder encontrar la energía potencial elástica que me pide, necesito del elemento que es la constante, que sí es dato, vale 100, y también necesito de la deformación, que no lo tengo. Entonces voy a encontrar la deformación para finalmente encontrar ya la energía potencial elástica. Como me indica que este cuerpo está en equilibrio, ¿ya? Entonces por aquí se tiene lo siguiente. En el equilibrio se tiene que las fuerzas que suben y que bajan son iguales, ¿no? Por tanto, la fuerza elástica en valor es igual al valor de la fuerza de gravedad. Él se escribe K por X y él viene a ser masa por gravedad. Masa por gravedad. K es 100 por X, la masa es dato, 4, y la aceleración, la gravedad es 10. Cosa si de acá despejamos, tendría que X me sale 0,4 metros. Muy bien, una vez ya obtenido X, ¿qué hago? Lo reemplazo en mi ecuación de la energía potencial elástica, ¿no? Entonces, por este lado, ahora lo que se va a tener es lo siguiente. La energía potencial elástica es un medio de la constante K, que es dato, vale 100, multiplicado por la deformación, pero al cuadrado. Él es 0,4 y está elevado al cuadrado. Entonces aquí, a ver, vamos a operar y veamos cuánto nos resulta. 0,4 es como colocar 4 sobre 10, ¿cierto? 4 sobre 10.
4 al cuadrado es 16. Y 16 entre 2 es 8. Abajo me quedaba 10. 10 al cuadrado es 100. Y 100 con 100 de arriba se va. Por tanto, ¿cuánto nos había quedado arriba? 8 joules. 8 joules vendría a ser la energía asociada a ese resorte que tenemos por este lado. ¿Okay? La energía potencial elástica, que es lo que me pedía en todo caso este ejemplito que se tiene, ¿no? Bien. Ya hemos visto la energía que se le asocia al movimiento, a la interacción en sus dos formas, potencial gravitatoria y potencial elástica. Entonces, como habíamos indicado al comienzo, la energía mecánica. ¿Qué era la energía mecánica? La energía mecánica es aquel tipo de energía que viene dado a través de ¿quién? De la suma de las energías ya vistas. Es decir, de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. ¿Okay? La energía mecánica es la suma de los tres tipos de energía que se tiene. Ahora, no es necesario que estén los tres. Puede ser que falte él, puede ser que falte él o puede ser que falte él. Como también puede ser que falten ellos dos o ellos dos o ellos dos. O sea, para tener la energía mecánica no es un requisito indispensable que estén los tres. ¿Okay? Puede ser que estén dos o incluso uno, no hay problema. ¿Ya? No hay problema ahí. Veamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, el número 4. Determina la energía mecánica del sistema. ¿Okay? Vamos a considerar que esto es una cuerda inextensible. Entonces tenemos que la masa de la esferita, de la pelota, por ejemplo, del objeto que se encuentra ahí, 2 kilogramos, y la aceleración de la gravedad vale 10. Aquí, la energía mecánica se le asocia al movimiento, a la energía cinética. ¿Tiene velocidad? Sí, entonces tiene energía cinética. Más, la energía potencial gravitatoria se le asocia a los cuerpos que presentan altura, pero medido respecto del nivel de referencia. Y mira, ¿está a una altura respecto del nivel de referencia? Por supuesto, entonces va a tener energía potencial gravitatoria. Pero esta cuerda, estamos diciendo que es inextensible, no es un cuerpo elástico, por tanto, no va a presentar una energía potencial elástica. Esto de aquí sería 0 para nosotros. Muy bien, solamente trabajaríamos en función de ella. La energía mecánica, la energía cinética, un medio, masa, velocidad al cuadrado, más potencia gravitatoria, masa, gravedad por la altura. Esta energía mecánica sería un medio de la masa que vale 2 por la velocidad que es 3 elevado al cuadrado, más masa que vale 2 por la gravedad que vale 10 por la altura a la cual se encuentra que es 1. ¿Okay? Finalmente obtenemos el valor de la energía mecánica. A ver si me ayudas. 2 arriba, 2 abajo se va. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9, ¿cierto? 9. 2 por 10, 20, por 1 sigue siendo 20. Y 20 más 9, ¿cuánto resulta ser? 29 joules. 29 joules de energía mecánica tiene asociado ese cuerpo en ese instante.